Bien, y por supuesto, no podía faltar el presidente de CAF, Enrique García, quien nos acompaña ahora finalizando este primer día de discusión en la conferencia anual número 19. Presidente García, muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto, realmente muy contentos este primer día de la conferencia, muy exitoso por suerte. Comencemos hablando un poco precisamente de esos aspectos que usted resaltaría, se discutieron. Vimos los cambios del hemisferio occidental, los retos en estos comicios electorales que vienen de América Latina, pero ¿qué aspectos usted resaltaría? Bueno, yo diría que evidentemente el cambio que hay a nivel mundial, hemisférico y regional, en relación a lo que tuvimos hace un año, han habido cosas muy importantes, ¿no? Primero en el plano económico, si bien el año pasado ya se dijo quizá la situación no es la misma, la fiesta se ha terminado, en fin, pero todos dijimos, bueno, hay un poco de mayor lentitud en el crecimiento, pero yo creo que fue una sorpresa el ajuste tan fuerte que ha tenido la China. Era necesario, pero realmente todos lo tomó bastante de sorpresa. Y eso ha tenido implicaciones serias en materia de el precio de los commodities, hemos visto una caída muy fuerte y desde luego un impacto grande en los países de América Latina que dependen bastante de exportaciones a esa parte del mundo o en general por los precios de los commodities. Ese es un cambio. Otra cosa que ha sido fuerte es la percepción que había del petróleo. ¿Quién hubiera pensado que iba a tener una caída de esa magnitud? Entonces, esos dos elementos han hecho, a mi juicio, que la región tenga, este año va a ser un año con un crecimiento positivo marginal y los próximos dos siguientes no son nada buenos. Eso es lo económico. Entonces, ahí viene el gran desafío de cómo restablecer condiciones apropiadas para volver a tener un crecimiento, pero un crecimiento que sea de mejor calidad. ¿Qué quiere decir eso? Que no sea tan dependiente de la volatilidad de los precios de las materias primas. Y eso requiere una agenda de largo plazo que no es una acción única de los gobiernos, sino que tiene que ver mucho con la capacidad de los gobiernos de conciliar posiciones con la oposición en la política, pero también con los actores importantes, con el sector privado, con los trabajadores, en fin. Entonces, ese es uno. El otro tema que también no estaba presente el año pasado, y esto últimamente, las tensiones bilaterales que se han dado en la región, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo que está sucediendo recientemente en la situación colombo-venezolana es algo que no estaba en el libreto. Es obvio es un tema delicado. A mí, como presidente de un organismo multilateral donde ambos países son muy queridos, pues me duele mucho que se tenga esta situación. Y por eso tengo la esperanza, y creo que todos tienen la esperanza de que se pueda encontrar soluciones rápidamente que reencaminen esa relación. Entonces ese es otro tema. Un tercer tema que llama la atención es el nivel de insatisfacción con la democracia en el estado que está en varios de los países. Vemos el nivel de popularidad de varios de los gobernantes, vemos las manifestaciones en la calle, vemos el otro tema que está muy vinculado, el tema de la corrupción, por ejemplo, que de una manera, sea cierta o no sea cierta, eso está en la mente de la gente. Eso es lo negativo, pero por ejemplo lo positivo, algo que yo rescato de la discusión de esta tarde, se habló mucho de Brasil, pero una cosa que no la dijeron muchos, aunque la dijo el Marco Aurelio García, hay que rescatar algo que yo también encuentro muy valioso, Brasil, la institucionalidad, porque fíjese, hay acusaciones de corrupción, lo que sea, bueno, sin embargo, la independencia del poder judicial de la Policía Federal está claramente probada, o sea, estamos yendo en una buena dirección. Esos serían algunos de los temas. Y a nivel global, evidentemente, hay tensiones que también son preocupantes. La situación en Europa no deja, todavía sigue en la parte económica muy dormida, pero también estos últimos temas de los refugiados, esta es una crisis humanitaria. Y para qué hablar de los temas del Medio Oriente,
que hay una tensión, los ISIS y otros temas de tensión importante. Entonces, todo esto, este cuadro hace que sea un buen momento de reflexión. Lo que sí se ve como positivo Estados Unidos, yo diría que es la economía está bastante bien, pero estamos entrando en un proceso electoral donde también hay sorpresas. Por ejemplo, el tema migratorio es un tema delicado y vemos que hay algún candidato que tiene posiciones muy extremas al respecto y que tiene un nivel de aceptación que no parecería lógico en el contexto de un mundo actual civilizado. Bueno, pero en fin, esas son las cosas. Pero yo creo que por el momento el debate que ha habido ha sido un debate interesante, ha sido muy directo en muchos temas, buenas preguntas, buenas respuestas en general, pero incógnitas. Y estoy seguro que, bueno, mañana entrando ya en temas más de detalle sobre la economía, sobre la situación de las clases medias, que es un tema preocupante, es uno de los éxitos que ha tenido América Latina en los últimos 10, 12 años, ha sido el haber sacado de la pobreza a millones de ciudadanos que han pasado a lo que piensan es una clase media. Si no mantenemos un crecimiento mucho más alto, esa gente puede volver a la pobreza y eso crea las tensiones sociales. Otros temas que no se han discutido mayormente, pero que son muy serios, todo el tema de seguridad ciudadana, todos los temas de narcotráfico, todo este conjunto que hace que tenemos que reflexionar y principalmente es cómo fortalecer los procesos democráticos como la base de la institucionalidad que permita precisamente salir con una agenda constructiva. Pero dichas estas cosas que parecerían negativas, también hay que ser positivos en el sentido de que todo esto tiene soluciones. No son comparables estos problemas. Por ejemplo, la crisis que se ha planteado Colombo-Venezuela nos duele, es delicada, pero no es comparable con los problemas que tenemos en Medio Oriente o que tenemos con los ISIS o que había en Ucrania. O sea, aquí con buena fe, con un entendimiento entre los líderes políticos, la acción de los otros países, con diplomacia, con acción, creo que pueden resolverse. Precisamente, ¿cuál es esa estrategia o ese papel que tiene CAF para ayudar en estas turbulencias a los países de la región? Bueno, la manera, es decir, nosotros lo que podemos hacer es varias cosas que las hemos hecho a través de los años. Es primero apoyarlos con conocimiento, o sea, en materia de políticas públicas. Segundo, financiarlos. El momento que está lloviendo, hay que sacar el paraguas. Entonces nosotros como práctica somos un banco que saca el paraguas cuando llueve. O sea, ninguno de los países que en este momento están pasando situaciones no tan favorables dejan de contar con el financiamiento de CAF. Hay otros organismos y los mercados de capital que a veces no lo hacen, nosotros sí continuamos apoyando. Y al mismo tiempo los países son totalmente leales con nosotros en el sentido de que nunca un país ha hecho default, nunca han dejado de pagarnos, cumplen estrictamente sus condiciones. Por otro lado, yo nunca he tenido presiones políticas para aprobar proyectos que no sean apropiados o para nombrar gente. Es una relación muy importante. Y creo que sí podemos traer visiones estratégicas más actualizadas que permitan precisamente crear el marco de políticas públicas para esa transformación productiva que nos lleve a economías que no sean tan volátiles y que puedan tener una convergencia en un periodo de 20, 25 años con los países industrializados. Y no puedo dejarle ir sin preguntarle por este cambio histórico que se ha dado entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba al restablecer las relaciones diplomáticas. Bueno, ¿qué oportunidades se abren allí? Es una gran... Bueno, esa es una... Yo dejaba un poco para la hora del postre, digamos. Yo creo que uno de los temas, y los temas positivos que han pasado en el último año está ese precisamente. Yo creo que si debemos... felicitar tanto al presidente Castro como al presidente Obama y a todos aquellos que en forma silenciosa han trabajado en esa iniciativa, es por eso, porque realmente no era posible que un país como Cuba esté aislado. A nosotros lo vemos con mucha alegría porque para nosotros como CAF el tema de Cuba no es un tema que nace ahora.
Nosotros hace varios años que estamos trabajando en ver cómo podemos lograr apoyar a ese proceso de transición. Inclusive, si tú recuerdas, el año pasado, que antes de que se realizara el encuentro feliz, el anuncio que se hizo en diciembre de los dos presidentes, ya en esta conferencia del año pasado tuvimos un panel de muy buen nivel de Cuba y donde trajimos gente de Cuba. Así que estamos trabajando en eso como un elemento importante. Así que yo creo que el presidente Obama en ese sentido ha dado un paso importante. Otro paso de mucho coraje importante es el tema de Irán, me parece a mí muy valiente, ¿no? Así que, bueno, son cosas buenas. Entre todo hay cosas buenas. Perfecto, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy bien, espero que mañana tengamos un día tan próspero como este. Como el de hoy, así será. Muchísimas gracias. Bien, seguimos en esta conferencia, la conferencia anual CAF 2015, y de esta manera nos despedimos. Les pedimos que nos acompañen el día de mañana.